Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan, que también ven mi pantalla y aprovechar de indicarnos, porque también está presente el ingeniero Luis Núñez, desde dónde están conectados. Vamos a ver. Por aquí, Alessandro Macedo nos dice buenas tardes, saludos de Perú, perfecto. César Mateos también. Bueno, yo aprovecho vamos a activar la cámara web para saludarles de una mejor manera. Ya lo había dicho, por ahí me acompaña el ingeniero Luis Núñez, que tendrá también una responsabilidad dentro de esta presentación. Carlos Roberto Morales desde El Salvador. Bueno, tenemos una buena cantidad de personas conectadas. Bien, que por aquí Tarso Amaya desde Colombia. Muy bien, excelente, ¿no? Mario de Jesús desde República Dominicana. Ya tenemos casi 60 personas conectadas y esto debería ir a más porque habían más de 400 personas registradas, ¿no? Clyde Franklin nos dice buenas tardes desde Perú. Roberto Echevarría desde Puerto Rico. Stephanie Coral desde Ecuador. Muy bien, también por supuesto Euclides Velázquez desde El Salvador. Bueno, hoy tenemos un webinar súper interesante porque vamos a ubicarlo por aquí directamente, ¿no? Vamos a hablar del diseño de cimentaciones para estructuras sismoresistentes, ¿no? Criterios y ejemplos, ¿no? Esto es un tópico, Luis, que siempre hemos estado nosotros obviamente comentando, discutiendo, porque evidentemente la norma no es muy clara al respecto, ¿no? Hay ciertas lagunas, digamos así, ¿no? Pero entendiendo un poco de alguna manera, lo que termina sucediendo con la estructura, bueno, hemos aplicado una serie de cosas que sí te deja la norma una directriz, ¿no? Insisto, no es muy clara, pero cuando ya te metes a revisarla bien, empiezas a entender de dónde vienen estos factores de amplificación sísmica, etcétera, 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 ¿no? De los cuales vas a estar hablando. Yo simplemente como preámbulo quisiera destacar lo siguiente. Nosotros cuando diseñamos una estructura, evidentemente lo hacemos bajo la definición de un espectro de diseño y que ese espectro de diseño tiene un R de 3, 4, 5, 6, 7, el que queramos, ¿no? Y que eso supone que la estructura incursionará en el rango elástico, disipará energía, unos elementos van a ceder y otros van a permanecer en el rango elástico, ¿no? Para que se produzca esta incursión elástica global de forma estable. Pero ¿qué sucede con eso? Que cuando la estructura incursiona en ese rango elástico, porque piensen que ese R que establecemos es un artificio para diseñar con menores fuerzas, procurando que la estructura incursione en el rango elástico, pero por el endurecimiento, la sobreresistencia, etcétera, la estructura desarrollará, digamos, fuerzas o incrementará fuerzas eh, aún en estado, aún dentro del rango elástico. Por eso vemos una curva de capacidad que su capacidad incrementa después de un punto cedente. Bien, ¿qué pasa con esa sobreresistencia o con todo ese fenómeno? Que eso va a impactar sobre las cimentaciones. Porque una de las cosas que tenemos que entender aquí como una primera premisa es que las cimentaciones no pueden fallar antes que la superestructura. Se supone que las cimentaciones deben permitir que la estructura o la superestructura disipe energía. Ella no tiene por qué contribuir a la disipación de energía, porque ella está más para dar una estabilidad a esa estructura. Entonces, problemas de volcamiento, de deslizamiento, de fallas frágiles por punzonado, por cortante, lo que sea, van a limitar. La estructura pasa igual que con las conexiones, Luis, ¿no? Es decir, las conexiones en elementos de acero no pueden fallar antes que los elementos, porque no tendría sentido, ¿no? Porque fallaría la conexión y entonces se pierde la continuidad y todo lo que habíamos justificado a nivel del R de diseño se cae. Un poco pasa con la cimentación. Si yo tengo un sistema que no es capaz de resistir las máximas fuerzas que provienen de la superestructura, este sistema de cimentación limitará esa capacidad. Puede ser que sea un problema de resistencia,
pero también hay muchos problemas a veces de rigidez, levantamiento de las zapatas, y entonces, o de las cimentaciones superficiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a que, como preámbulo, ¿no? Tengamos que tratar de estimar qué fuerzas van a llegar a la estructura, a la cimentación, producto de que la estructura disipe o incursione en el rango elástico, mejor dicho, y disipe energía. Ese es el gran problema aquí, digamos, ¿no? ¿Y por qué no ha habido tanto consenso o por qué ha habido tantas lagunas? Bueno, primero porque las cimentaciones le pueden pertenecer a sistemas de acero, a sistemas mixtos, a sistemas de concreto. Entonces, ¿quién lo regula? ¿La ACI? ¿La ICC? ¿Quién lo regula? ¿No? Entonces, al final es un problema transversal, es un problema completo. Por otro lado, evidentemente, dependiendo de la rigidez de esa cimentación, o mejor dicho, del sistema suelo-cimentación, es que se producirá un problema de fenómeno de interacción suelo-estructura. Si yo modelo algo empotrado, debo garantizar que la base esté empotrada. Y ese es uno de los grandes problemas. La base estará empotrada. El hecho de que yo le imponga un modelo, un empotramiento, luego diseñe mis cimentaciones aparte, superficiales, lo que sea, si esa cimentación es flexible porque permite deformaciones laterales, permite rotaciones, la zapata se levanta, crea unas condiciones de vinculación distintas al empotramiento. Y eso va a repercutir en, digamos, el comportamiento sísmico de la edificación. Entonces, por un lado hay que saber diseñar la cimentación, pero por otro lado la rigidez que provee la cimentación debe ser consistente a mi idealización como vínculo, a menos que yo, como puede pasar en un software como SAP 2000, yo integre estructura con infraestructura. Entonces tenga todo el modelo. Y ahí el problema será cómo vincular el terreno, los resortes, las funciones de impedancia, cómo hago para involucrar rigidez, amortiguamiento. O sea, se complica la modelación, pero evidentemente se acerca más a la realidad. Pero bajo el esquema actual, donde yo tengo un edificio y las reacciones, luego o diseño a mano, o diseño con el SAFE, o lo paso a otra cosa, estoy desvinculando el modelo y aunque mi diseño sea correcto, tengo los problemas de que la rigidez no lo refleja. De allí la necesidad de emplear al menos un fenómeno estático de la interacción suelo-estructura, que es a través de estas funciones de impedancia que definen la rigidez, que permiten entonces calibrar, una vez que he diseñado la cimentación, representar, digamos, esos resortes y decir, bueno, hey, entonces ahora veo que no hay cambios en la propiedad dinámica. O sea, es como que un poquito, ¿no? Yo diseño mi superestructura, puedo diseñar la cimentación con las fuerzas que correspondan, pero después puedo rectificar el modelo original para ver con la fundación definitiva si hay repercusiones a nivel del comportamiento y diseño de la estructura. O sea, que es interesante. Entonces, aquí vamos a dividirnos un poquito en dos partes. El ingeniero Luis les va a hacer una presentación bastante conceptual, filosófica del problema. Será corta, pues son unas 20, 22 láminas. Y yo luego les voy a mostrar una serie de modelos que precisamente van a demostrar que lo que el ingeniero Luis mostrará tiene sentido. Así que si quieres, Luis, además de presentarte, ya todos saben que eres parte del equipo de Inesatec y con muchos años de experiencia en Venezuela, en diferentes partes del mundo, has estado en Colombia y también como profesor universitario, hace muchos años también vinculado a la ingeniería y por supuesto nosotros como Inesa, bueno, cualquier cosa que quieras agregar tú posteriormente será interesante, así que yo te dejo para que muestres la presentación. Me quedaré aquí un poco ayudando a todos si hay preguntas que las pueden ir dejando a lo largo de la exposición del ingeniero Luis y voy terminando de preparar los modelos que voy a mostrar. Así que Excelente. adelante, yo apago la cámara, voy por acá. Listo, ahí vemos tu pantalla. Un saludo a todos los asistentes a este webinar. Y tal y como
la disertación inicial que el ingeniero Eliud plantea, bueno, debemos pasearnos por una cantidad de interrogantes, las cuales no todas tienen respuesta procedimental en el ámbito normativo. Por lo tanto, entender el tema conceptual va a ser fundamental para poder aplicar criterios asertivos, porque realmente en ausencia de un lineamiento explícito, específico, de qué hacer con la respuesta inelástica de la estructura y su impacto en el sistema de fundaciones, es algo que tenemos que llevarlo de alguna manera. La norma ha dado pequeños, digamos, pequeñas líneas de texto en el articulado, donde expresa una idea filosófica, pero no aborda qué en específico debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Por eso es que muchas veces nosotros hemos visto que el diseño de cimentaciones, inclusive nosotros en el pasado hemos incurrido en esa situación de, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo revisar? Es desde el punto de vista geotécnico, es solo desde el punto de vista estructural. ¿Cómo es la respuesta suelo-estructura? O sea, ¿qué sucede con la cimentación si la fuerza que está llegando es mucho mayor? Porque realmente nosotros diseñamos para un comportamiento o una respuesta elástica en nuestros modelos lineales, pero sabemos que las fuerzas que van a llegar a la estructura, una vez que la estructura inclusive en el rango inelástico, van a ser significativamente mayores. Y es allí donde entonces, si nosotros estamos claros conceptualmente, independientemente que la norma nos indique o no cómo hacerlo, nosotros podemos tomar de alguna manera previsiones al respecto. Bueno, digamos, ya el ingeniero Eliud nos ha presentado. Y aquí lo primero es entender qué es lo que pasa con los sistemas estructurales. Todos sabemos que desde el punto de vista de la ocurrencia de un sismo de importancia, puede inducir, y permítanme un momento cambiar aquí a la pluma, podrían inducir grandes vibraciones, pero estas vibraciones o esa respuesta inercial de la estructura que se opone al movimiento, evidentemente, de excitación que el suelo está interactuando con la misma, ¿cómo puede ser la respuesta? Bueno, la respuesta ideal fuese que la estructura desarrollara ductilidad, o sea, tengo grandes esfuerzos, pero tengo grandes deformaciones en el rango inelástico para absorber y disipar energía. Pero también puede pasar de que se presenten fallas frágiles porque la estructura fue incapaz de desarrollar ductilidad. O puede pasar que la estructura ya sí esté en una situación de vulnerabilidad donde su respuesta elástica, en ausencia de una respuesta inelástica apropiada, realmente lo conduzca prematuramente al colapso. Y esto lo hemos visto en cantidades de terremotos, donde hemos visto estructuras colapsar en cuestión de segundos. Y uno dice, wow, pero ¿por qué la estructura no tuvo un mecanismo de defensa? Bueno, porque justamente la caracterización sismoresistente es la única que da garantía como mecanismo de defensa a la estructura para poder absorber ese excedente de fuerzas que aparecen por la respuesta inercial del edificio para poderse ir de la estructura de alguna manera. Si no se van de la estructura por algún mecanismo de absorción y disipación de energía, evidentemente se queda dentro de la estructura y la estructura tiene que responder. ¿Cómo responde? O responde dúctilmente o responde de forma frágil. Y evidentemente sabemos que, tal como el ingeniero Elio estaba comentando, es interesante ver, fíjense que el sistema de fundación tiende a acoplarse con el suelo circundante, independientemente de la flexibilidad, del poco confinamiento que el suelo muchas veces pueda dar del sistema de fundación. Probablemente en general el sistema de fundación va a producir una respuesta en cierta forma acoplada. Sin embargo, desde el punto de vista de la superestructura, su masa inercial va a tender a quedarse en el punto y es ahí donde viene la respuesta en función de la excitación transversal que pueda ocurrir sobre la edificación. De esa manera, cualquier excitación que pueda ocurrir sobre la edificación, desde el ámbito, por supuesto, de impacto vertical o de impacto transversal, la superestructura va a tener una respuesta que se opone un poco a ese movimiento al no acoplarse necesariamente,
cuando se acopla, nosotros sabemos que vienen efectos de resonancia muy destructivos y se han denotado en terremotos, pero evidentemente esa condición de la superestructura y de la infraestructura interactuando con el medio donde está implementado el edificio es una condición importante de evaluar. No podemos ver a la estructura tal y como el ingeniero Eliud un poco, permítanme un momento, estaba comentando. No podemos ver a la estructura simplemente como la superestructura, algo súper complejo, y el suelo como un pequeño vínculo, o como nos ven los ingenieros geotécnicos, una serie de masas, ¿verdad? Y entonces una estructura muy compleja para la determinación del sistema de fundación, colocando a la superestructura como algo simplemente que transmite una masa inercial de desplazamientos y rotaciones al suelo, para lo cual, tal y como comentó el ingeniero Eliud, lo fundamental es poder definir unas especies de funciones de impedancia que permitan tomar la variación de la respuesta del suelo ante la variación del comportamiento dinámico de la estructura. Y de esa manera nosotros sabemos que estos valores de la estructura de rigidez transversal, vertical o rotacional del suelo va a variar en función de la respuesta inercial de la estructura o de la superestructura. Entonces, no es algo que es directo, y mucha gente tiene la idea de que los modelos de interacción sobre estructura es poner unos resorticos y ya está. Esa es mi interacción sobre estructura. No, eso es mucho más complejo y requiere de estas funciones para poder caracterizar el suelo y las variaciones respecto a la respuesta inercial de la superestructura. Pero todo está centrado en el hecho de que la superestructura va a desarrollar una respuesta dúctil, pero esa respuesta dúctil involucra un estado de solicitación que nuestros modelos elásticos lineales no han hecho una predicción real, y de esa manera yo tendría que estimar unas fuerzas superiores a las que estoy estimando para poder saber cuál es su impacto sobre el sistema estructural. De esa manera, dependiendo del tipo de sistema, nosotros, en el caso de pórticos a momentos, sabemos que la respuesta, el momento de volcamiento y la respuesta ante las deformaciones o la ductilidad de piso va a ser la forma como la superestructura se va a defender con esos mecanismos dúctiles de piso ante la excitación sísmica. Pero en sistemas de muros o en sistemas diagonalizados, entonces realmente la respuesta viene justamente por esa distribución de estabilidad axial que producen los sistemas de diagonalización dentro de un marco y que van a transferir unas cantidades de solicitaciones axiales muy importantes para poder satisfacer el criterio de estabilidad exigido ante las deformaciones inelásticas que van a ocurrir dentro del sistema. Entonces, ¿cómo se aborda el problema en un caso o en otro caso? Va a depender de qué es lo que esa superestructura y ese sistema van a entregar al sistema de fundación. Para recapitular un poco, quizás hablar del sistema de fundación, tenemos dos grandes grupos: las fundaciones superficiales y las profundas. Las superficiales sabemos que pueden haber, digamos, elementos aislados, fundaciones aisladas, fundaciones continuas o medios de fundación, como pueden ser diferentes losas o placas de fundación, pero siempre con una caracterización sobre un medio donde de alguna manera las deformaciones naturales del terreno producto de la variación del módulo de rigidez van a asignar un poco el comportamiento, y la caracterización de ese sistema de fundación nos dará una respuesta clara dentro de ese medio respecto a la interacción suelo-estructura que estaría presente. En el caso de fundaciones profundas, por supuesto, nosotros siempre hablamos de pilas, de caissons, como también se le conoce, de pilotes, y evidentemente requiere de saber cómo va a ser la respuesta de estos pilotes dentro del medio donde ha sido incorporado este tipo de sistema. Y que, dada la profundidad de colocación de un pilote, tenemos que analizar muchos aspectos que tienen que ver con temas de confinamiento, de estabilidad lateral, porque evidentemente la respuesta de la superestructura
va a estar determinada en función de la rigidez de aporte o de confinamiento que le produzca el suelo a estos sistemas de pilas o de pilotes, y eso condicionará la respuesta inercial de la superestructura. Lo mismo sucede en el tema de las fundaciones directas, pero muchas veces saber dónde está el nivel base donde la estructura va a empezar a incursionar o deformarse es un aspecto que no se puede visualizar rápidamente en un sistema de fundaciones profundas, para los cuales tenemos que hacer unos modelos que nos permitan saber si realmente la estructura va a modificar su periodo por causa de cierta flexibilidad y falta de confinamiento que pueda tener el suelo alrededor de estas fundaciones profundas. En el caso de las fundaciones superficiales, la forma como se construya y cómo se compacta el suelo de fundación alrededor de estos sistemas de fundación aislada o directa va a ser fundamental para poder saber dónde está el nivel base de excitación sísmica que va a estar dentro del sistema suelo-estructura que estamos tratando de prever ante la acción lateral. Por supuesto, en un ámbito general tenemos fundaciones aisladas o directas. A veces las bases con pendiente permiten una optimización del diseño. Las bases escalonadas permiten absorber esfuerzos de punzonamiento o de corte bidireccional que son fundamentales incorporar. Así que esto va a depender un poco del sistema constructivo. Cuando tengo ciertas situaciones de cercanía o de traslapo de estas soluciones individuales, seguramente una solución combinada, una tira de fundación, o si tengo diferencias entre las cargas que están llegando a esas columnas, evidentemente donde probablemente una de las cargas es significativamente mayor a la otra. Entonces, generalmente trato de buscar un centro de presiones de la resultante, por lo menos para el ámbito gravitacional, y una dispersión del ámbito antiacción lateral de viento-sismo, para poder entonces ubicar una distribución trapezoidal o variable ya no de canto, sino de planta variable, para poder ubicar ese centro de presiones adecuadamente y que la respuesta a nivel de deformaciones y de resistencia sea consistente con el planteamiento. Por otra parte, hay situaciones en las que tenemos, por ejemplo, en condiciones de lindero, temas de inestabilidad producto de la excentricidad de la carga, y que solo lo podemos resolver a través de una interconexión, a través de algún tipo de viga colectora o de interconexión con otra zapata que de alguna manera cumpliría funciones también de estabilización del volcamiento natural que va a ocurrir en estos elementos o de esquina o de lindero, que no deben ser diseñados de forma aislada porque son inestables en sí mismos. Y evidentemente necesitamos de un elemento estabilizador que ayude a que el diagrama de presiones sobre esta zapata se desarrolle de una manera, si se quiere, uniforme, y que el volcamiento de esa zapata no produzca inestabilidad durante todo el mecanismo de transferencia de la carga al suelo de fundación. Y por supuesto, cuando yo ninguna de estas soluciones, que empiezan desde la más económica, pasando por quizás algo menos económico, a una solución de fundación ya donde definimos una losa o un mat de fundación, evidentemente este tipo de soluciones van en búsqueda probablemente o de rapidez constructiva o de solución ante el traslapo y la cercanía de muchas de las soluciones aisladas, que probablemente es la más económica, pero que también da, desde el punto de vista de la estabilidad sismorresistente de una estructura, puede dar beneficios más importantes que los que probablemente el efecto aislado interconectado con vigas de Riostra pueda darle al efecto de volcamiento que pueda haber en la estructura. Y son soluciones que, si bien son más costosas, probablemente sean más eficientes desde el punto de vista de comportamiento. Dependerá un poco de la caracterización del suelo. Y aquí es donde vamos a las fundaciones profundas. Bueno, las fundaciones profundas, como sabemos, deben generalmente partir de uno o más pilotes, y generalmente se diseña un pile cap o dado, como también se le conoce en algunos países de Latinoamérica, o cabezal o cabezote, como también se le conoce. Y ese cabezal trata de unificar el estado de acción de la carga distribuida sobre los elementos de pilote, que de alguna manera está vinculando ese cabezal para trabajar como un cuerpo rígido
y de esa manera tener una estabilidad a nivel de la deformación esperada del conjunto, del asentamiento, por supuesto, y de la resistencia de aporte y eficiencia de grupo que va a estar involucrada, porque sabemos que dependiendo de la respuesta del trabajo o por fuste o trabajo por punta o una combinación de ambas situaciones del comportamiento de la pila dentro del suelo de fundación, bueno, tendremos diferentes condiciones en las que agrupar esos pilotes puede ser una necesidad imperiosa, producto de la cercanía de los mismos y la influencia que puede tener el bulbo de presiones de cada uno de estos elementos y su traslapo inconveniente, reduciendo la capacidad portante de ese grupo de pilotes dada la cercanía de los mismos. Así que la presencia del pile cap va a permitir no solo agrupar a los pilotes, sino también permitir que el acero de refuerzo de los elementos de columnas o los anclajes de sistemas metálicos estén debidamente a una profundidad de longitud de desarrollo o de anclaje mínimo para poder desarrollar las máximas tensiones e inclusive la cedencia de los mismos ante la ocurrencia de rótulas plásticas en el sistema de superestructuras. Recordando de que en la mayoría de sistemas estructurales, siempre que la base esté pseudo empotrada o rígidamente empotrada, como pasa en los sistemas de hormigón, entonces se va a producir un mecanismo muy importante y una exigencia de solicitación importante en la base de la edificación, que propiciará, dependiendo de la caracterización del acero de refuerzo y de confinamiento que pueda estar presente en los elementos, así como una correcta distribución de placa base y anclaje con espesores apropiados y longitudes y profundidad de empotramiento de esos anclajes apropiados para producir entonces un mecanismo cedente en el miembro estructural que es parte del mecanismo disipador de toda la estructura y que normalmente en un análisis de pushover, como lo veremos más adelante, seguramente el ingeniero Leo se lo mostrará, se presenta en el primer desarrollo de la ductilidad del sistema. Así que es muy importante entonces de hacer una correcta caracterización de estos sistemas para poder desarrollar los niveles de ductilidad que estoy buscando. Si nos basamos un poco en el AC7, bueno, en el capítulo 12, en lo que se refiere a edificaciones, no vamos a entrar en otro tipo de estructuras, vamos a centrarnos en el tema de edificaciones. Bueno, tenemos una caracterización de sistemas. Es importante, una cosa es el sistema y otra cosa es la estructuración donde esos sistemas están incorporados. O sea, en un edificio, yo incorporo diferentes sistemas en las diferentes direcciones principales de la estructura. Entonces, sistema no es lo mismo que la estructuración propia del edificio. El sistema es una idealización y esa idealización tiene unos valores de reducción de respuesta característicos del sistema, donde no se aclara qué proporciones, qué dimensiones tiene ese sistema. Eso va a ser parte de la estructuración y entonces la respuesta siempre de la estructuración va a tener un valor de R menor a lo que el sistema idealmente puede entregar, porque dependerá de las irregularidades presentes en la edificación, de la redundancia presente en la edificación, de la eficiencia de los diafragmas que interconectan estos sistemas y de la respuesta inercial que pueda tener la edificación en función de la presencia de una masa a la hora de la ocurrencia de un sismo importante. Entonces, no es fácil llevar lo que los sistemas nos dicen, que es lo que todas las normas nos hablan, y que a veces tendemos a utilizar valores muy elevados de R, producto de que ignoramos que ese R es un R idealizado para un sistema, pero que cuando ese sistema se incorpora dentro de una edificación en una estructuración, recordando que esa edificación puede tener diferentes formas de incorporar sistemas resistentes a sismo, evidentemente la respuesta dúctil de la estructura va a depender de esa morfología que tendrá la edificación en función de los sistemas incorporados en cada una de las direcciones principales. Y evidentemente tendremos diferentes sistemas, unos más dúctiles, otros menos dúctiles,
unos más nobles a nivel de deformaciones, otros que permiten que para poder producir ductilidad necesitan grandes deformaciones, como pasa con los pórticos a momento. Si restringo excesivamente la desplazabilidad de los pórticos a momentos con rigidez, no va a producirse rótulas plásticas importantes. Y al no producirse rótulas plásticas, los valores de fuerza y de solicitación que llegarán a la fundación serán mayores que los que tenía previsto si la estructura hubiera tenido una respuesta dúctil mucho mayor. Por ello es que uno cree que en el caso de la C7 se permiten grandes deformaciones, no solo desde el punto de vista de las secciones fisuradas o agrietadas del hormigón, sino también en las estructuras de acero, propiciando la doble curvatura de los miembros en flexión de vigas y columnas para propiciar las famosas rótulas plásticas en las vigas que un pórtico a momento puede desarrollar. Distinto es un pórtico diagonalizado o un pórtico con muros, donde sabemos que este mecanismo ocurre en los sistemas diagonalizados o en la base del muro para los mecanismos de absorción y disipación de energía. Así que tenemos que entender cómo estos sistemas interactúan dentro de nuestras estructuras para tener una respuesta. Y dependiendo de esa caracterización y de lo que la estructura pueda absorber y disipar, entonces es que podremos saber qué nivel de fuerzas van a llegar al sistema de fundación. Y eso es parte de lo que el ingeniero de Eliud clarificaba, de que no está un procedimiento claro de cómo revisar esto a nivel de fundaciones, ni desde el punto de vista geotécnico, que por supuesto hasta ahora no hay lineamiento alguno, pero tampoco desde el punto de vista de la resistencia estructural de los miembros de fundación, que ya nosotros podemos estar infiriendo, y lo vamos a ver probablemente en las próximas láminas, que el nivel de solicitaciones al ser mayor, bueno, tengo que revisar esos elementos de fundación conforme esas fuerzas amplificadas, a lo que se conoce como el sismo amplificado, producto del mecanismo inelástico que se presenta en la superestructura y que evidentemente tengo que preparar a la infraestructura para que no produzca mecanismos frágiles, como fracturas, como desgarramientos por corte o por tracción de los miembros de fundación, y evidentemente eso tengo que plasmarlo en función del estado de solicitación real que va a llegar al sistema de fundación y que dependerá de la respuesta dúctil de la superestructura, que hasta el momento desconocemos, porque cuando ustedes vean en los análisis que va a mostrar el ingeniero Eliud, se darán cuenta que cada edificio tiene una respuesta dúctil. Yo no puedo imponer simplemente que el R de esta estructura es 5, porque yo quiero, porque simplemente unos factores de 0,8, 0,7, 0,9 amplificaron el R máximo del sistema ideal. Este R máximo lo amplifiqué por 0,8, 0,7 y ese es el R de la estructura. No, ese no es el R de la estructura. Eso es una metodología que han impuesto las normas para simplificarle todo el proceso de diseño a los ingenieros estructurales, pero ese no es el R de la estructura. El R de la estructura es algo mucho más complejo que puede inclusive diferir de ese valor de diseño que nosotros estamos haciendo si no hacemos una caracterización apropiada de los mecanismos dúctiles, porque esto va desde la conceptualización, el análisis, el diseño y los planos constructivos y de cómo se construye. Si yo analizo muy bien la estructura, pero entrego unos planos constructivos muy mal detallados, muy mal caracterizados a nivel de las exigencias y los criterios sismoresistentes de esos miembros estructurales y sus conexiones o sus vinculaciones, evidentemente la respuesta y el desempeño estructural no va a ser con el R que yo estimé, va a ser con un R significativamente menor y por lo tanto el nivel de fuerzas que van a entrar a la superestructura no van a ser capaces de ser reducidas por la vía de la absorción y disipación de energía, sino que tendrá una respuesta elástica a la estructura que seguramente la conducirá al colapso. Así que esto es un tema bastante complejo y se resume un poco en esta imagen. Nosotros diseñamos, y vamos a hablar de una función, porque evidentemente dependiendo del país, nosotros tenemos un espectro elástico de respuesta y ese espectro elástico de respuesta lo reducimos por un factor de R y diseñamos nuestra estructura con unas fuerzas de diseño que caracterizarán el comportamiento elástico de la estructura. Ese comportamiento elástico de la estructura estará asignado por esa fuerza de diseño. Y bueno, ustedes se dirán, ¿y por qué diseño para unas fuerzas significativamente menores si las fuerzas reales que va a desarrollar la estructura por la excitación sísmica va a ser mucho mayores? Bueno, porque yo estoy esperando una respuesta dúctil. Entonces, una conclusión evidente es que
si yo tengo una buena respuesta dúctil, si yo tengo una buena caracterización de esa respuesta dúctil, entonces podré estimar un valor de R mayor. Esto es en una condición de una buena respuesta, ¿no? Pero si yo tengo una pobre respuesta dúctil, entonces evidentemente la caracterización de la estructura vendrá por un R menor. O sea que las fuerzas que va a tener que resolver la estructura en el rango elástico serán mucho mayores. Y esto es algo que las normas no prevén, porque de alguna manera la norma lo que me está dando es una caracterización de un R a partir de unas características de irregularidad, de redundancia y de eficiencia o de competencia del diafragma para determinar un valor de R que en teoría podría ser alcanzado, pero que no sabemos con precisión si ese va a ser el R que va a desarrollar la estructura. Y recuérdense que a partir de este R, entonces nosotros también entonces revisamos el sistema de fundación actualmente básicamente para un comportamiento elástico lineal, cuando en realidad debería diseñar el sistema de fundación para las fuerzas reales, que es la estructura, ¿verdad? Este es el corte basal real. Que la estructura va a entregar una vez que produzca todos estos mecanismos de rótulas plásticas y que evidente conduzcan a la estructura a una buena absorción y disipación de energía. Y esto es parte de lo que sigue siendo una discusión en todos los comités normativos, donde claramente el tema de discusión respecto a la superestructura y cuál va a ser su respuesta se sigue refinando, pero respecto a la infraestructura sigue habiendo una gran pregunta. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sistema y qué podría entregar este sistema dependiendo de su caracterización, muros, pórticos a momento de hormigón o de acero o combinaciones de estos sistemas en un plano resistente donde tenemos una respuesta dual de pórticos a momento, intermedios especiales, combinados con sistemas diagonalizados o con muros resistentes a sismo y que evidentemente va a depender del mecanismo inelástico. Y esto es algo importante. Si bien la norma nos habla de ese famoso omega sub 0, que es un dato que viene de muchos análisis no lineales y ensayos de laboratorio de estos sistemas idealizados, pero que no están involucrados en la respuesta probablemente de estos sistemas dentro de la estructuración, porque cada edificio tendrá una morfología distinta, tendrá estos sistemas ubicados eficiente o ineficientemente para que la respuesta dúctil sea alcanzada. Entonces, evidentemente, más allá del omega sub 0, nosotros tenemos que pensar en cómo es el mecanismo cedente de estos sistemas. Y en el caso de las estructuras de acero, quizás la ANSI SC341 tiene un lineamiento bastante claro a cuándo aplicar omega sub 0 y cuándo aplicar el mecanismo excedente. Pero cuando vamos a la ACI 318, en, por supuesto, su capítulo 18, que es el ámbito sismo resistente, omega sub 0 apenas aparece en ciertas verificaciones, sobre todo para estimar solicitaciones por corte en columna o algunos mecanismos frágiles que se puedan proyectar en, o predecir en la superestructura del sistema resistente. Entonces, claro, aquí es donde viene mucho la confusión de cómo llevarnos todo esto a la fundación, porque en el caso de las estructuras de hormigón no está tan claro cómo debemos llevarnos este estado de solicitación, pero en el caso de las estructuras de acero está bastante claro cómo llevárnoslos porque tanto omega sub 0 o el mecanismo cedente, que muchas veces lo desarrollamos a través de un omega modificado, que viene justamente
de este mecanismo de transferencia de la carga de los adiestramientos totalmente plastificados en compresión y tracción y proyectada esas cargas a la columna para saber cuáles son las fuerzas máximas en compresión y máximas de atracción que llegan a la misma y que por ende llegarán al sistema de fundación. En los sistemas estructurales de acero está mucho más claro, pero en los sistemas de hormigón no lo está. Producto a que seguimos viendo el hormigón desde el punto de vista de los esfuerzos que van a ser desarrollados sobre esa interacción que tiene el material dúctil del acero y las tensiones de compresión que el hormigón puede desarrollar, y que evidentemente omega sub 0 no está muy explícito para estas estructuras como sí lo está para estructuras de acero, que vuelvo, insisto, puede transformarse de un omega sub 0 o a un mecanismo sedente o a un omega modificado, y que claramente la 341 nos habla de esta aproximación que va a afectar la superestructura. O sea, este es un elemento que produce rótulas plásticas, pero la columna y la viga deben permanecer en el rango elástico. Este es el mecanismo de vigas que va a producir las rótulas plásticas, y la columna debe permanecer en el rango elástico cuando se produzcan estas rótulas plásticas. Lo mismo aquí, la viga eslabón va a producir el mecanismo inelástico, las famosas rótulas plásticas, pero esta viga, este arrastramiento y esta columna hay que garantizar que permanezcan en el rango elástico cuando la viga eslabón produce el mecanismo inelástico o la absorción y disipación de energía. Entonces, cuando esto se produzca, este corte máximo se produzca, las fuerzas que van a llegar a estos arrastramientos son mucho, pero mucho mayores que las que simplemente un modelo elástico lineal da como predicción respecto a unos índices demanda-capacidad que están relacionados proporcionalmente y linealmente en la distribución de esfuerzos del sistema resistente. Por tal razón, el tema en acero quizás está bastante más claro, pero el tema del hormigón pasa por comprender qué es lo que el muro realmente va a entregar, tanto en corte como en comprensión, por ejemplo, de los elementos de borde, para poder saber qué es lo que ocurre. Lo mismo pasa en el caso de pórticos de hormigón, donde, bueno, está claro un poco que los momentos que la superestructura va a entregar van a ser significativamente mayores, a diferencia de la carga axial, que en estos pórticos de momento quizás simplemente los elementos, digamos, que se oponen al volcamiento de ese pórtico serían los que principalmente tendrían una respuesta incremental de la carga axial, producto de las fuerzas inerciales reales que van a ocurrir una vez que se produzcan las rótulas plásticas en los sistemas. Así que tenemos que comprender qué significa ese factor omega sub 0. Fíjense que aquí hay una definición, la sobreresistencia, que se especifica como miembro o capacidad estructural. Generalmente se define como utilizando un factor de sobreresistencia omega sub 0, que puede definirse como la relación entre el cortante basal máximo y el comportamiento real, o sea, y el primer límite elástico de la estructura. Entonces, si nosotros vamos un poco a esta gráfica, en el cual ya esa respuesta tiene que ver cómo de alguna manera las fuerzas, el cortante basal real entre ese cortante basal de diseño, nos permite entonces definir lo que sucede en el rango inelástico, pero también lo que conduce a la cedencia. Recuerden que esta Y viene de yielding, y justamente es el mecanismo cedente que está produciendo el sistema. Y este omega, si bien tiene valores para pórticos a momento de 3, para pórticos duales a lo mejor de 2.5, y para sistemas duales, o para sistemas de muros de 2, son valores bastante gruesos, que simplemente es una aproximación que en teoría debería ser del lado conservador, para poder nosotros verificar el estado de solicitación de los miembros estructurales que deben permanecer en el rango elástico. Y vuelvo a recapitular en esto. En un sistema de pórticos momento, la viga es la que produce rótulas plásticas y la columna debe permanecer en el rango elástico. En un sistema de pórticos con diagonales concéntricas, el arrastramiento es el que produce los mecanismos de rótulas plásticas en el centro y los extremos, y la viga y la columna deben permanecer en el rango elástico cuando esos mecanismos de absorción y disipación de energía, o rótulas plásticas como las conocemos, se producen en el miembro disipador. Así que omega sub 0 no es para aplicarlo al miembro disipador, es para aplicarlo a los miembros que acompañan a ese miembro disipador, y evidentemente es una
primera aproximación para poder saber que la carga sísmica amplificada prevenga mecanismos de colapso, como puede ser el pandeo prematuro de la columna en compresión, que es una de las causas principales que se han detectado durante el terremoto. Se trata de evitar con esa carga sísmica amplificada que el pandeo de la columna produzca inestabilidad. Si yo logro diseñar la columna para que axialmente pueda controlar el pandeo prematuro de la misma, estaré garantizando que el mecanismo de alguna manera pueda producir su absorción y disipación de energía conforme a lo que he previsto. Por tal razón es importantísimo chequear las columnas para el mecanismo cedente o el mecanismo de la carga sísmica amplificada, porque si la columna pandea prematuramente, entonces se va a producir un mecanismo de colapso inevitable y no se va a producir rótulas plásticas en el sistema resistente a sismo. Así que, básicamente, si entendemos esto, cuáles son los miembros que acompañan al miembro disipador, y entendiendo que todo diseño, en el caso de sistemas resistentes a sismo, debe hacerse por capacidad, y que evidentemente solo podríamos saber si el R que hemos optimizado a través de un análisis no lineal, todo esto requiere la experticia del profesional a cargo del diseño, porque si simplemente seguimos lo que el capítulo asociado a la revisión sísmica de nuestras normas, lo apliqué correctamente y enfoco el problema como un problema procedimental, exclusivamente sin entender lo que la estructura puede desarrollar y los sitios vulnerables de mi edificación, estaré diseñando, cumpliendo con la norma, pero realmente sin saber si la estructura va a tener una respuesta dúctil adecuada y si la estructura, los niveles de confiabilidad que le he incorporado son aceptables para el sismo de diseño al cual es sometido el análisis y el diseño de la misma. Así que esto es una condición fundamental en el cual siempre tendré que pensar en cómo revisar entonces no solo la superestructura, sino qué pasa con el sistema de cimentación. El AC7 no tiene un concepto directo sobre el diseño geotécnico, porque el diseño geotécnico, como veremos, tiene que ver mucho con toda una caracterización desde el punto de vista de la superestructura y cómo esa superestructura de alguna manera va a impactar desde el punto de vista de la capacidad portante que tiene el suelo y de las deformaciones que van a incurrir en el suelo. Así que aquí no está muy claro, pero desde el punto de vista estructural sí tenemos información importante del ACI 318 de que debemos evitar mecanismos frágiles. Por lo tanto, ustedes verán que en muchas de las verificaciones se incorpora este famoso sismo amplificado, que vuelvo a insistir, podría ser en algunos casos un omega modificado calculado a partir del mecanismo inelástico o simplemente calcular las fuerzas reales que van a llegar a la fundación producto de ese mecanismo inelástico. Esa interacción sobre estructura, como ya dijimos, no es un tema fácil, sobre todo en el comportamiento dinámico de la estructura, donde estas funciones de impedancia que puedo caracterizar del suelo y que el ingeniero geotécnico tiene que entregarme, me permitirían una modelación elástica lineal mucho más predictiva de el periodo de la estructura, los desplazamientos de la estructura, de la superestructura y evidentemente de cómo influye el suelo de acuerdo al periodo que va a estar desarrollando la estructura en función de la caracterización. Así que yo tengo que tomar esa idealización más que pensar en un vínculo rígido digamos como típicamente lo incorporamos a nuestro modelo, es tratar de incorporar a nuestra estructura unas expresiones, si bien o modelando los elementos de fundación o incorporando una estructura de resortes que de alguna manera respondan a unas componentes o funciones de impedancia que van a variar en función de la respuesta dinámica de la estructura. Así que este tema de modelo con deformaciones y amortiguamiento, a diferencia de un modelo totalmente rígido, va a conducir definitivamente a soluciones distintas. Está claro que yo puedo diseñar la superestructura inicialmente
diseño mi superestructura con mis modelos rígidos, como decía el ingeniero Liu, tengo una predicción de cuál es el sistema apropiado de fundaciones y después caracterizo el sistema de fundaciones para terminar de calibrar el modelo. Ese probablemente sería un camino ideal, porque me permitiría aproximar rápidamente el diseño de mi superestructura, después caracterizar mi sistema de fundación y regresar entonces a un modelo combinado suelo-estructura que permita hacer una predicción mucho más precisa del comportamiento esperado, del nivel de deformaciones y de respuesta dinámica de la edificación que estoy analizando. Así que dependiendo de lo que yo pueda caracterizar en esa superestructura, bueno, voy a tener diferentes respuestas de lo que puede ser los mecanismos resistentes que van a estar presentes en mi sistema de fundación. Sabemos que tenemos transferencias axiales de momento, pero todo eso va a incluir la respuesta ante fallas frágiles por cortante. El cortante siempre se conoce como una especie de falla frágil, no dúctil. Así que estas cargas que yo estoy estimando para poder diseñar la columna deben venir de ese sismo amplificado por diferentes alternativas, como puede ser un análisis elástico lineal con factores de omega o mecanismos cedentes previstos, o por un análisis no lineal. Y evidentemente ese sismo amplificado viene producto de que las fuerzas de mi modelo elástico lineal son unas fuerzas reducidas, que no son las reales que llegan a la estructura, sino son las fuerzas que comprometen el comportamiento elástico de la estructura. Pero cuando la estructura incursiona en el rango inelástico, esas fuerzas van a ser significativamente mayores. Y si lamentablemente la estructura no tiene una caracterización dúctil, las fuerzas no van a ser significativamente mayores como el modelo de sismo amplificado, sino van a ser muy, pero muy superiores a las que yo estimé en la estructura, y eso es lo que nosotros vemos en la mayoría de los terremotos, cuando la estructura colapsa de manera vertiginosa en poco tiempo, porque no ha tenido forma de defenderse del sismo con una respuesta inelástica apropiada, sino que ha tratado de resolver toda su respuesta en el rango elástico y evidentemente no fue caracterizado para ese nivel de fuerza, porque tendría que haber diseñado con un valor de R igual a 1. Y nosotros sabemos que nadie diseña con valores de R igual a 1, porque inclusive desde el punto de vista de la seguridad y la confiabilidad del diseño, no es apropiado diseñar con valores de R igual a 1, porque yo debo darle mecanismos de defensa a la estructura. Así que tengo que cuidar todo este tema de deslizamientos, de volcamientos, de nivel de esfuerzos y del comportamiento del hormigón ante la respuesta frágil que podría tener con este incremento de solicitaciones que puede estar presente dentro de la estructura. En losas de fundación pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que valorar el tema del punzonamiento, el tema del volcamiento que puede ocurrir en la edificación, sea una fundación por sustitución, como puede ser en edificaciones altas con estructuras de sótano, pero yo tengo que poder garantizar dónde se va a producir ese nivel base de la estructura en función del confinamiento de aporte que pueda estar dando el suelo de fundación y poder caracterizar entonces la superestructura para entonces después llevarme esas fuerzas al mecanismo de transferencia al sistema o de sótano o del sistema de fundación integrado que de alguna manera garantice la estabilidad de ese sistema. Así que estas losas de fundación también tienen que ser diseñadas para ese criterio, criterios de punzonamiento, de corte y de acero por flexión asociado a lo que en ellas ocurre. En el caso de los pilotes o las fundaciones profundas, bueno, la caracterización, como ya hemos visto, o por módulos de rigidez del suelo, ¿verdad? O por unas expresiones que me permitan obtener las deformaciones reales que van a ocurrir dentro del suelo de fundación, me van a permitir saber qué nivel de solicitaciones voy a tener sobre esos elementos de pilote. Y de no hacerlo así, poder hacer un modelo analítico predictivo del pilote, más allá de la incorporación dentro de un modelo suelo-estructura que pudiera estar caracterizado por ecuaciones o funciones de impedancia respecto a la respuesta inercial del suelo en una caracterización, por supuesto, de resortes rotacionales o translacionales, tal y como típicamente podemos hacer. Pero fíjense que el cabezal debe estar de alguna manera caracterizado correctamente para las solicitaciones que, por ejemplo, en el caso de la flexión para un grupo de pilotes, se va a transferir claramente a las pilas en función de cargas axiales
y que el cabezal va a producir, dependiendo de la altura del mismo, va a producir un mecanismo o como viga cabezal o como cabezal rígido, donde las deformaciones por corte van a controlar el diseño y tengo que aplicar los métodos apropiados de acuerdo a esa caracterización. ¿Pero con qué? Con las cargas reales que deberían estar implementadas y transferidas de la superestructura una vez que ha producido mecanismos inelásticos. Así que cuando hablamos de cimentaciones, evidentemente tenemos el enfoque geotécnico que tiene que ver con la capacidad portante, el arrancamiento y los asentamientos aceptables, y el enfoque integral tendrá que considerar desde el punto de vista estructural y geotécnico un diseño apropiado para que realmente el sistema de cimentaciones sea adecuado para la superestructura propuesta. Así que si hablamos un poco de entonces este enfoque, el comentario, por ejemplo, de la 6318 respecto a la utilización de omega sub 0 dice, es preferible que el comportamiento inelástico ocurra solamente en los lugares deseados del sistema vertical de resistencia ante fuerzas sísmicas. O sea, que esos mecanismos dúctiles, que la ductilidad se desarrolle en la superestructura. Pero si la ductilidad se desarrolla en la superestructura, quiere decir que la infraestructura debe tener una respuesta elástica, no producir mecanismos inelásticos, aunque puedan en algún momento propiciarse y estar preparados para ello. Y la preparación para ello es tener una caracterización en ingeniería de detalle adecuada. Pero evidentemente todo lo que tiene que ver con las articulaciones plásticas, por ejemplo, en la base de pórticos especiales a momento o en la base de muros, o en las vigas de acople o en las vigas de ese sistema de pórticos a momento, deben producirse en la superestructura. Entonces, claro, aquí es donde viene la gran interrogante. Bueno, pero ¿qué hago con mi infraestructura? ¿Qué hago con mis cimentaciones? Bueno, evidentemente, si las fuerzas de diseño tienen que ver con unas fuerzas reales que yo he dividido entre un valor de R y que puedo caracterizar como una especie de respuesta inelástica de esas fuerzas de diseño para caracterizar lo que podrían ser esas fuerzas reales una vez que se producen mecanismos dúctiles en la superestructura que justifican ese valor de R que he tomado en consideración, porque recuérdense, si tomo un valor de R mayor, pero el valor de R que entregó la estructura realmente es menor porque no hubo una ductilidad adecuada, el nivel de fuerza que llega a la fundación es mucho mayor que el que estoy previendo, inclusive con la fuerza sísmica amplificada. Entonces, esta es una paradoja de que dependiendo de la caracterización sísmica de la superestructura y su respuesta inelástica, voy a tener una respuesta de mi sistema de fundación y que de alguna manera, mientras la estructura disipe más energía arriba, llegarán fuerzas menores a mi fundación, pero mientras la estructura disipe menos energía, llegarán más fuerza al sistema de fundación. Y esto lo discutía con muchos profesionales del ramo, donde se hablaba de que el problema que estamos teniendo en nuestras normas es cómo determinar cuál es el R real que entrega la estructura a el sistema de fundaciones y que estamos diseñando realmente para unas fuerzas elásticas menores, significativamente menores, y nos estamos apoyando en la seguridad y confiabilidad de la respuesta en función de los asentamientos. ¿Y por qué de los asentamientos? Porque ustedes saben que desde el punto de vista geotécnico, cuando uno revisa un elemento, un miembro de fundación, generalmente el asentamiento máximo probable condiciona el máximo esfuerzo permisible o la capacidad portante permisible que vamos a entregar al diseñador. Por eso es que se usan estos factores de seguridad, que dependiendo de la importancia de la estructura serán mayores o menores, pero esos factores de seguridad tienen que ver un poco con esa QSU o ese esfuerzo último que el suelo puede desarrollar, pero que típicamente está controlado por asentamientos máximos probables. O sea, que el problema de capacidad última del suelo está controlado o limitado su desarrollo producto de la respuesta de rigidez del suelo. Y esto lo vemos, y seguramente el ingeniero Elio hablará de esto cuando veamos los modelos, cómo impacta los asentamientos diferenciales en la superestructura, producto de que la infraestructura tenía asentamientos mayores a los previstos
y eso condiciona la propiciación de mecanismos inelásticos. Así que, bueno, tendré que utilizar ese sismo amplificado para determinar la altura útil y acero por flexión de zapatas, losas, cabezados dado de pilote. Determinamos la altura útil requerida por corte de esas zapatas, losas de cimentación, cabezales y dados. Determinamos el acero de refuerzo requerido por corte en losas de cimentación, cabezales y dados, y por supuesto pilotes en la parte superior, que es donde ocurre el cortante. Los primeros 8 diámetros son determinantes en el cortante del pilote. Y, por ejemplo, la resistencia del corte bidireccional o punzonamiento, el acero de recarga por zapatas, en losas y cabezales, deberá ser diseñado también para este sismo amplificado. Y se recomienda diseñar un cabezal como muchos profesionales de data, de vieja data, diseñaban. No diseñaban el cabezal para las fuerzas que llegaban, sino para la capacidad del pilote, como columna corta. De manera que el esfuerzo cortante o el corte bidireccional que producía ese pilote definía la altura que tenía ese cabezal para garantizar de que primero falla el pilote antes que el cabezal en la respuesta de corte. Como estamos viendo, el tema es minimizar los mecanismos frágiles y poder propiciar modificar sistemas mucho más apropiados que garanticen una respuesta dúctil integral de toda la superestructura. Por supuesto, ya con esto estoy en la parte final, de acuerdo a todos los sistemas de requerimiento y detallado, voy a tener que caracterizar correctamente cómo tener que anclarme a ese acero longitudinal dentro del sistema de cimentación. Esto es algo que hay que cuidar. Por otra parte, cuando tengo sistemas donde las vigas, de alguna manera, no las voy a caracterizar para el diseño sísmico, tendrían que entonces estar desvinculadas de la respuesta de la superestructura. Aquí vemos un sistema de superestructura que apenas se apoya como una especie de rodillo sobre las zapatas. Entonces, bueno, estas riostras sí pueden ser caracterizadas típicamente como tensores, lo que típicamente hacemos, de simplemente diseñar esa viga de riostra para un porcentaje de la carga axial que está llegando a la zapata, simplemente para mantener la estabilidad lateral y controlar los desplazamientos relativos entre zapatas. Pero cuidado, cuando esta viga pertenece al pórtico resistente a sismo, estas son las vigas superiores. Y este es mi sistema, por ejemplo, de zapatas y de vigas de riostra. Esta viga de riostra tiene que estar caracterizado de la misma manera que las vigas de riostra del sistema, porque aquí se van a producir también mecanismos de doble curvatura y de propiciación de rótulas plásticas, tal y como lo reza tanto el documento de la CI 318 como el ANSI SC 341 en el caso de utilizar algún tipo de sistema mixto en el sistema de fundación. Entonces, muy importante que la caracterización del sistema de fundación tiene que ir acorde a lo que el capítulo 18 del ACI 318 me impone también a todos los elementos de fundación. Lo mismo pasa con los sistemas de pilote. Yo debo dar una longitud de desarrollo apropiada porque probablemente se desarrollen tracciones. Si no lo resuelvo de esta manera, bueno, tendré que resolverlo con el gancho normativo para producir esta longitud LDH de desarrollo y tendré que caracterizar, recordando que el cortante se desarrolla aproximadamente en los primeros 8 diámetros y el cortante máximo, dependiendo del tipo de suelo y de confinamiento que aporte, va a impactar sensiblemente la demanda por corte sobre el pilote. Por eso que ustedes ven que la mayoría de las normas obligan a cuidar el pilote en las cercanías con la superficie, más allá de la profundidad, y evidentemente tengo que caracterizar la misma. Así que hay una cantidad de artículos respecto a lo mínimo que tengo que incorporar, respecto a cuantías, a la continuidad del acero de refuerzo. En nuestros países a veces hay una práctica de interrumpir el acero de refuerzo, pero eso está bien cuando tengo cargas gravitacionales, pero cuando tengo tracciones en ese pilote, cuidado, yo no debo hacer eso, yo debo profundizar el acero de refuerzo, inclusive dentro de la pata de elefante, que típicamente se utiliza, para poder desarrollar todo el cono de arrancamiento que requiere ese pilote. Si no, el pilote fallará por tracción en la zona no armada y evidentemente eso solo lo da un procedimiento analítico que nos permite identificar
qué es lo que está sucediendo respecto a ese piloto y cuáles son las cargas de tracción que se pueden esperar en el mismo. Cuando estemos en cargas de compresión, típicamente, probablemente podré interrumpir donde no se requiera, como muchos de los modelos, la gente hace la predicción de simplemente ver cómo es la deformación y dónde puedo interrumpir la colocación de ese acero a una cierta profundidad, entendiendo de que ya ahí lo que se va a transferir es compresión pura y que no requiere de una caracterización mayor. Pero la realidad del pilote que está sometido en sistemas resistentes a sismo, en zonas donde pueden haber tracciones importantes, tengo que cuidar ese nivel de detalle. Entonces, bueno, un poco quizás tratando de reflejar algunos conceptos importantes, esto hay que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica implica pensar en la respuesta conceptual que vamos a esperar en el sistema de fundaciones y tratar de caracterizarlo en unos procedimientos de solicitación acorde a lo que ocurre en la superestructura y que puede entregar entonces a la infraestructura. Entonces, bueno, Eliud, no sé si tomas entonces la presentación. Por aquí quizás me gustaría responder una pregunta. ¿Qué significa SFRS? Bueno, el sistema de resistencia sísmica. Eso es lo que significa. Sí, sí, Y, correcto. y en el tema del coeficiente de balasto está relacionado con esas funciones de capacidad. Sí, pero justamente varía. Y Claro, varía en función de la respuesta dinámica. Por eso es que no es un valor constante, como típicamente en un modelo estático lineal nosotros estableceríamos, sino que en el modelo dinámico, el tema es claro. que esas funciones de impedancia van a responder en función de la respuesta inercial de la superestructura. Así que es un tema más complejo y programas como ITAPS puede uno hacer una caracterización perfecta de estas funciones de impedancia. Perfecto, Luis. Bueno, muchas gracias. Voy a retomar yo por aquí entonces. He tomado el control. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que venías presentando, yo tengo aquí unos modelos que van a ser sumamente interesantes, precisamente para dejar claro el problema, ¿no? Por ejemplo, tenemos este modelito interesante de un pórtico excéntrico, ¿no? Pórtico de arrestamientos excéntricos, que de hecho la norma define con un factor de amplificación sísmica al menos de 2. Entonces, entendamos un poquito, siguiendo la misma línea de lo que venía describiendo el ingeniero Luis, ¿no? Que, por ejemplo, cuando veíamos esta presentación acá, la vamos a ver, veíamos cómo se producía, ¿no? El pórtico excéntrico, que al dividir el pórtico en dos, a cortar por la mitad, la norma nos exige imponer el corte máximo probable en ese link y que eso me obliga a calcular ese corte máximo probable y como yo tengo que revisar el resto de los elementos, la viga, la columna de arrasamiento, para que se forme ese corte máximo probable, es evidente que ese cortante, al ser mucho más grande que el corte que se produce por sismo, yo tenga que hacer uso de un factor de amplificación como estrategia de diseño del resto de los elementos y que eso impactará sobre la cimentación, porque así como incremento las fuerzas para diseñar el resto de los elementos que deben permanecer en el rango elástico, esa incidencia terminará teniendo repercusión sobre la cimentación. Entonces, siguiendo un poco esa línea y volviendo al modelo que tenía, bien, vemos entonces lo siguiente, cuando nosotros analizamos qué pasa con el pushover, voy a empezar desde el paso número 1 de esta estructura, vemos cómo se va generando la presencia de rótulas plásticas y cómo no, las rótulas plásticas no necesariamente llegan hasta arriba, o sea, se van quedando mucho en estos primeros niveles, ¿no? Hasta un punto en el que ya se presenta una cierta falla en la columna y digamos que se excede esa capacidad de uno de los enlaces, que en este caso es en el nivel 2, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿con qué fuerza hubiésemos diseñado del punto de vista de resistencia a la cimentación, ¿no? Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, si yo me pongo en unidades, metro, tonelada, fuerza, fíjense qué valor de reacción se produce ante una combinación de carga, como por ejemplo la número 5. Vamos a ver la fuerza en Z.
quiero que vean que esa combinación, de hecho, tiene 1.41.3, o sea, tiene la amplificación del sismo vertical, incluso, ¿no? Favorablemente. Pero para que vean un poquito, esto tiene 265.91 toneladas. O sea, redondeando, 266 toneladas. Bien. Cuando yo voy viendo qué va pasando con el pushover desde un primer paso, bien, y voy moviéndome, las cargas empiezan siendo bajas hasta un punto donde cuando ya nos vamos acercando a ese paso final, fíjense cómo este valor acá es 479. Y después cae el valor porque se produce una falla más o menos abrupta y fíjense cómo baja a 328 y después sigue, intenta incrementar. O sea que en el paso 10, por ejemplo, es 479, 480, la mitad sería 240, o sea que es casi dos veces. De hecho, si dividimos 470 o 480, ¿no? Ya redondeándolo, entre lo que era la reacción inicial por la combinación de carga, en esta combinación de carga, estamos hablando de 265, estamos hablando de que ese incremento es de 1,81, o sea que está bastante cercano en global a ese factor de 2. Pero, importante, si yo de alguna manera quito el análisis y yo impusiera una sección mejor, si yo aquí esta sección, en vez de ser IPE 360, donde se produjo la falla, yo de alguna manera pudiese incrementar el valor, o en estas primeras vigas, hipotéticamente hablando, fuese una sección IPE, vamos a buscarla aquí, ahorita la voy a definir acá para que vean, me voy a traer unos perfiles Waveflange, porque no quiero pasar mucho tiempo en esto, simplemente para que vean cómo funciona. Esta sería la euro. Me voy a traer, por ejemplo, el IPE 450, el IPE 500, y en los HEA voy a traerme un HEB, que lo dejé arriba, 450 o 500, ¿no? Entonces, en el momento que hago esto, si yo estos perfiles los modifico a IPE 450, pero asimismo, estas primeras columnas las incremento, veremos cómo el hecho de que modifiquemos la estructura y que se produzca, evidentemente, una mejor respuesta, va a inducir también, en ese mismo sentido, una condición distinta de factor de amplificación. Voy a poner aquí como una especie de caso 2. Entonces, al momento de hacer esto, ¿verdad? Y yo hacer una carga o hacer mi análisis, podría conducir a una diferencia distinta. Yo lo dejaré corriendo por ahí, mientras después luego les voy mostrando otras cosas, pero esa sería un poco la idea de entender de que al final, cuando nosotros generamos un análisis no lineal, siempre vamos a llegar a esa conclusión. Fíjense cómo ahora la fuerza es 568. ¿Por qué? Porque ahora la estructura puede incursionar mejor en el rango elástico y la fuerza que originalmente era 265 ahora pasa a ser 568, o sea, es una fuerza ya importante, ¿no? Entonces, el factor de amplificación se justifica por el hecho de que estamos diseñando bajo una condición que es la que yo tenía antes. Voy a volver al modelo original que tenía por acá. Déjenme buscar un momento rápidamente el modelo que tenía. Sí. Segundito nada más. Voy a ponerlo aquí como nombre. Sí. Un poco la situación está en esto, ¿no? Que les decía. En el momento que hacemos un análisis de la estructura y se produce la falla, debido a que están las rótulas plásticas interviniendo y que la estructura incursiona en el rango elástico, ¿no? Eso es lo que conlleva a el incremento de las fuerzas en la base de la edificación. Por ende, nosotros no podemos obviar
el diseño de la cimentación para esas fuerzas. Es verdad que con esas fuerzas, como están en una condición de agotamiento, vamos a revisar es resistencia, ¿no? Rigidez. Igual dimensionamos con las condiciones de servicio, pero el chequeo por resistencia de la cimentación lo tenemos que hacer consistentemente en la condición de que se tomen en cuenta las fuerzas que provienen de esa superestructura. Asimismo, mientras esto va analizando, porque podemos ir de un lado al otro, quiero que vean lo siguiente. Veamos esta estructura. Ahora me paso un poquito a una estructura, vamos a decir 3D, ¿no? De hecho, es una estructura de concreto armado, no es una estructura de acero. Una estructura que tiene unos muros, que tiene, digamos, unas vigas y unas columnas de concreto armado. Perfecto, ¿no? ¿Qué pasa con la estructura? Cuando yo la analizo, la diseño, ¿verdad? Bajo una combinación, unas combinaciones de carga, por ejemplo, como esta combinación 3, que tiene toda una serie digamos, tiene el sismo, tiene la carga variable, tiene el peso, carga remanente. Vean que en el caso de los muros, ellos están ubicados en el eje B, ¿no? Y en el eje F. Pero yo hice un pushover en la dirección longitudinal del edificio, para que ni siquiera tenga una incidencia la rigidez importante de los muros, que puede dar otra condición. Si yo me voy a la base, noten lo siguiente. Veamos un poco las reacciones que se producen ante una combinación de carga como la S3. Vamos a ver la fuerza en Z. Primero, vemos cómo se producen unos valores 147, 106, 131, ¿no? Serían un poco las reacciones, 203 por aquí, 244. Podemos tomar cualquiera de base, ¿no? Por ejemplo, 203. Ahora, cuando yo veo la reacción, en el caso axial no tendrá tanto incremento o tanta modificación. Cuando yo veo el pushover y me voy moviendo en diferentes pasos, ¿verdad? Y voy avanzando de pasos, ustedes pueden notar que algunos puntos van a variar. Unos pueden subir, otros pueden bajar, pero es que el tema axial no es tan crítico en el caso de los pórticos a momento. Quiero que vean los momentos en la base. Si vamos a la combinación 3 y yo me cambio a momentos alrededor del eje Y, vean cómo aparece aquí 1350, 342, 1377. Ahora me cambio al pushover y vean cómo es 5314. Si me voy a retroceder un poquito en los pasos, 5000. O sea, estamos hablando de 3 veces aproximadamente. Si fuese 1300 por 3, ya estamos hablando de 1400 por 3, más o menos, ya son 4200. O sea, que el valor supera 3 veces. De allí que existe esta filosofía de un factor de amplificación sísmica de 3. Es lógico pensar que como la estructura va a incursionar en el rango inelástico, hay una parte lineal y una parte no lineal, esas fuerzas se tengan que incrementar. De hecho, yo aquí, por supuesto, podría hacer un cruce, como no, de lo que sería la demanda contra la capacidad, ¿sí? Perfectamente, ¿no? Yo podría hacer un cruce, digamos, de esa condición, por ejemplo, como esta, y decir, cuando lo cruzo contra este espectro, yo veo que más o menos en este desplazamiento espectral o el desplazamiento total, que lo vemos a la izquierda, que dice displacement, es el 22.39 centímetros. Yo puedo saber, en ese caso, si yo subo al último nivel, cuando se produce un desplazamiento, una deformada por el pushover, que genere 22 centímetros. De hecho, en el paso número 14, esto se desplaza aproximadamente unos 23 centímetros. En el paso anterior se desplaza 21. O sea que más o menos en el paso, más o menos 14, tengo el desplazamiento donde se alcanza el punto de desempeño. ¿Qué significa esto? Que yo para ese nivel de desplazamiento, que es donde tengo el punto de desempeño, donde se iguala la demanda con la capacidad, yo podría decir, bueno,
quisiera saber la reacción en la base para ese paso. O sea, ahí es donde yo le digo, bueno, dame las reacciones, paso 14, momentos, y este sería el valor estimado de momento que llegaría en la base. Y en comparación a los 1300, 1400, estamos hablando prácticamente 4 veces. Entonces, si yo no contemplo esto, que lo estoy viendo dentro de un análisis no lineal, que lo estoy viendo, de hecho, con el pushover, vean aquí cómo se presentan las rótulas plásticas. Esta es una idealización de la incursión inelástica del sistema, por lo tanto, lo que llega a la base es lo que va a llegar a la cimentación. Si yo no preparo la cimentación para que resista estas fuerzas, tanto en rigidez como en resistencia, lo que pase arriba no será cierto. Así de sencillo. Entonces, no solo tengo que hacer que cumpla por resistencia la cimentación, sino que si este es un empotramiento, verdaderamente garantice el empotramiento. Y ahí es donde yo, por ejemplo, tendría que hacer uso, de alguna manera, de un sistema de cimentación probablemente, idealmente profundo, ¿no? En muchos casos, para que se garantice ese empotramiento. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un modelo de SAFE como este, que sería el modelo que un poco le correspondería a esa estructura, sí, yo puedo preparar un modelo de SAFE y yo pudiera tener aquí unas combinaciones de carga que, fíjense, pueden tener amplificaciones. Esto sería una especie de combinación con el sismo amplificado. Yo puedo tener aquí un sismo amplificado. Lo que pasa es que ese sismo amplificado, que yo lo he tratado dentro de los load cases, ¿verdad? Yo tendría que amplificar ese sismo. Aquí tiene 3. Aquí utilicé 3. Bien, pero que puede ser 4. 3 porque es el normativo. Entonces, cuando yo diseño la cimentación para un sismo amplificado por 3 y utilizo una combinación de carga precisamente que involucra esa amplificación, que es quizás una de las más críticas, porque es la que tiene los sismos, por supuesto. Entonces, ahí yo pudiera decir, bueno, quiero ver deformada. Dame la deformada por ese caso amplificado. Dame la deformada. Y aquí es donde yo empezaría a ver esas deformadas, me voy a la planta base y digo, ok, ¿cómo son esos desplazamientos? Se supone que los desplazamientos deberían ser negativos para que haya asentamiento, ¿no? Entonces yo puedo ver en la escala qué valores son positivos. Son positivos los que están por encima del color verde, hacia el azul. Entonces aquí veo valores positivos. Se está levantando. Aquí hay levantamiento. ¿Ven? Este nodo, por ejemplo, tiene un desplazamiento que si me pongo en unidades de centímetros, aquí estoy en centímetros, ¿sí? Correcto. Tiene entonces aquí 0.09, se está levantando. Por poco que sea, se está levantando. De hecho, en esta zona donde está el muro, aquí hay un valor más o menos considerable, 0.35. ¿Qué implica? Yo tendría que hacer un análisis no lineal de la estructura para eliminarme áreas traccionadas y quedarme con las áreas, vamos a decirlo, comprimidas. Pero es que esto no queda aquí. El problema es que yo debería traducir esa rigidez a la superestructura. Porque, por ejemplo, yo aquí utilicé un caso, servicio 4, que yo lo llevé a no lineal, y para que vean qué pasa si lo hubiese hecho en el caso de servicio, bueno, simplemente cuando yo veo deformadas o incluso en este mismo caso vamos a verlo a nivel de presión de suelo. En este mismo caso, si yo veo presión de suelo, bien, yo vería aquí que hay presiones positivas, cosa que es inaceptable. Entonces, en el caso que les estaba mostrando, si veo presión de suelo, por ejemplo, para el caso de servicio también, que sería el servicio no lineal, porque ya transformé eso a no lineal, yo me quitaría las zonas y fíjense cómo todo esto está en compresión, pero quizás en algunos casos hay zonas, fíjense que no hay valores positivos, todo es negativo.
Estas zonas, por ejemplo, aquí son 0. Yo me acerco acá para que vean que este valor es 0. Entonces, eso implicaría hacer un análisis no lineal para quitar las zonas traccionadas. Pero además, si me doy cuenta que hay zonas traccionadas, es porque hay cierto levantamiento, cosa que puede generar una flexibilidad. Evidentemente, si yo esto lo analizo como una, digamos, a nivel de deformada con la combinación amplificada, y yo produjera aquí en una escala, vamos a decir que sea 100 veces, yo pudiera ver cómo se levantan esas zapatas. Bien, entonces esto no garantiza un empotramiento. ¿Qué podría garantizar un empotramiento? El hecho de que yo tenga un modelo, por ejemplo, que lo pudiese perfectamente abrir en el caso de SAT 2000, donde yo tenga, en el caso de SAT 2000, un modelo. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, sí, aquí lo vamos a ver. Déjenme ver si este me sirve. Un segundo nada más para abrirlo. Sí, correcto. Este me sirve bastante. Van a verlo justo ahora. Un modelo como este, donde yo tenga una cimentación, pero profunda. Ante este caso, ¿verdad? Las posibles deformadas que se van a generar están muy controladas. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tengo allí una cimentación que garantiza la adecuada resistencia y rigidez. Pero además, a través de este modelo de SAP 2000, como todo está integrado, ya directamente las fuerzas que me provengan del pushover ya me permitirán validar, verificar digamos, mi superestructura y mi infraestructura. O sea, esa es una de las grandes ventajas de SAP 2000, que ya maneja toda la cimentación, que yo podré calibrar los verdaderos desplazamientos, fuerzas de la superestructura con la incidencia de la cimentación, pero a su vez podré diseñar la cimentación. Producto, evidentemente, de que tengo todo en un mismo modelo. Entonces, lo que tenga que ver con deformaciones, con asentamientos, etcétera, y rigideces, ya lo tomará en cuenta. Bien, vamos a ir dejando corriendo este modelo y fíjense que seguramente ya analizó el que teníamos antes. En efecto, sí, que era este. Yo simplemente quería destacar que se acuerda que teníamos el pórtico excéntrico, cómo se iban generando entonces las rótulas plásticas para este sistema, y que todo esto es lo que conduce, evidentemente, al hecho de que se produzca aquí la falla, digamos, posteriormente en lo que es el enlace y toda esa demanda sobre las columnas y el sistema que está colindante, digamos, o que está unido al sistema. Bien, tengo otra estructura también por allí muy interesante que voy a abrir, porque me interesa ir abriendo como que varios casos. Tengo unos casos 3D, tengo unos casos planos. Aprovechando que como tengo que correr modelos, entonces me voy a venir a otra estructura que es esta. Quiero que la vean con detenimiento. Fíjense esta estructura. Es un pórtico que tiene un sistema de arriostramientos. Bueno, voy a abrir quizás el otro. Espérame un momento para abrir uno anterior para que luego podamos ir a este en específico, ¿no? Así que, porque este tiene los pórticos o el sistema con arrestamientos, es un pórtico de 17 niveles con arrestamientos de pandeo restringido, pero me interesa primero abrir el de arrestamientos convencionales, que sería este de aquí. Es lo mismo, ¿no? O sea, es un sistema donde yo tengo unos arriostramientos H180B, HB, perdón, 180. Voy a quitar aquí los ejes locales. Tengo arrestamientos H180B, que será el típico HB180. Tengo columnas HB1000, HB900. Tengo una parte de concreto armado, que es la parte que está, digamos, enterrada. Tengo la parte de estructura metálica. Ahora vean qué sucede. Cuando tengo esta estructura, yo puedo verla deformada de esta estructura, pues puedo ver paso número 1,
y vean cómo se va a ir generando, voy a quitar aquí esto, vean cómo se va a ir generando todas las fallas en los sistemas de arrastramiento. Cuando hablamos de esto, está claro que al ceder las riostras o tener una falla por pandeo, esto va a tener una repercusión en el sistema global. De hecho, si fuese un sistema especial, como de hecho sucede así, un Special Concentric Liberated Frame, la norma me obligaría a diseñar la columna para la proyección de las resistencias esperadas de los arrastramientos. Tendría que hacerlo, si no utilizo un pushover, tendría que hacerlo para todos los niveles, es decir, los 17 niveles, cosa que podría generar una fuerza prácticamente imposible de resistir por una columna. En cambio, el pushover, como hace un análisis realista del problema, me va a representar las rótulas que realmente se presentan, ¿bien? Y entonces yo ante ese pushover puedo decir, quiero ver qué fuerza axial llega, por ejemplo, a la columna en el paso, me lo voy a ver aquí, por ejemplo, paso 20. Yo puedo decir, bueno, fíjense, me voy a acercar y digo, a esta columna llega 1182. Bien, 1182. Perfecto. Yo podría decir, bueno, ¿cuánto llegaría? Podría averiguar cuánto llega por la combinación. Bien, es 548. 548 contra, en un caso de pushover, 1182. Estamos hablando del doble. Que si además subo de pasos, empieza a ser más que el doble. Bien, entonces, si yo ya me estoy dando cuenta que eso es lo que va a pasar, va a tener incidencia en la cimentación. La gran ventaja aquí del pushover es que a lo mejor amplifica 2.1, 2.2, 2.3 veces, pero no un valor tan grande, tan alto, como supondría suponer las capacidades de todos los arrastramientos. De hecho, nosotros para poder validar todas estas cosas, que evidentemente es algo que vamos desarrollando en proyectos y a nivel, por supuesto, de lo que es la formación. Fíjense cómo aquí tengo un sistema, ya lo van a ver ustedes allí, tengo un diseño de un sistema Special Concentric Liberated Frame, donde va a aparecer esa especie de estimación. Ya lo estoy abriendo. Fíjense, ya lo voy a abrir aquí, que lo estaba abriendo más que tardaba siempre un poquito. Ok, fíjense cómo en este sistema, que yo tengo que diseñar un sistema concéntrico, ¿no? Yo puedo, voy bajando y yo tengo que hacer una estimación de las capacidades de las riostras. Estimar cuál es su capacidad, definir el arrastramiento 1, el 2, etcétera. Y luego hacer el chequeo, por ejemplo, especial de la columna. Cuando voy a hacer ese chequeo, vean lo que ocurre. Yo tengo las capacidades de los arrastramientos. Bien, si se quiere antes, un poco está la descripción de lo que hay que hacer. Hay que hacer una proyección de las resistencias. Bien, en función a si es una carga residual o es una falla por pandeo total o una carga estimada a tracción. Yo estimo esa fuerza, hago un equilibrio de fuerzas. Luego que hago el equilibrio de fuerza, obtengo la demanda. Y una vez que tengo la demanda, planteo cuál fuerza es la que llegaría, bien, por las fallas esperadas o el mecanismo de falla de las riostras, que se lo sumaría al caso de la carga permanente y la carga variable y me da una especie de fuerza estimada. Esta sería por el mecanismo total, es decir, sin hacer un pushover. Pero como la norma te permite no exceder las fuerzas que provienen del pushover, yo puedo hacer un pushover y obtener que la fuerza definitiva a la que llega es 2.450, no 4.040, y plantear un chequeo con este 2.450. Entonces yo puedo calcular qué factor de amplificación, que en este caso es 403, tendría que implementarle al programa
para que me diseñe la columna para que no supere el valor de la amplificación sísmica que me ha dado, es decir, o de la fuerza que me ha dado del pushover. Si yo no hiciera esto, el valor no sería 403, sería 6, probablemente 5, 6. Entonces, y esto, que no perdamos de vista, es lo que va a terminar incidiendo en la cimentación. Entonces, así como hemos tenido que chequear de forma especial la columna, la cimentación también recibirá esa gran demanda. Entonces, de allí, evidentemente que nosotros tengamos que, digamos, volviendo a este caso, entender y fíjense cómo, si yo ahora lo veo en términos de las reacciones, la reacción, fíjense aquí abajo, voy a acercarme, esto da 1401 en ese paso de pushover, pero que si voy aumentando llega a ser 1558, muy distinto a lo que pasaría con la combinación, por ejemplo, 05, S5, que da 762, o sea, más del doble. Entonces, es importantísimo, ¿no? De hecho, vean que en el caso que yo había dejado corriendo, ¿se acuerdan de este modelo, no? El modelo de SAP 2000. Bueno, ahora yo tengo un modelo completamente integrado donde yo puedo ver cuando planteo la verificación, que voy a hacerlo así, estándar, yo puedo ver cómo esa estructura se deforma ante ese caso de pushover, pero prácticamente la base no se deforma. Es decir, si yo aquí voy viendo los pasos o voy viendo la deformada, fíjense cómo yo voy aumentando los pasos, pero ya no ocurre ese levantamiento que había, porque el sistema de cimentación, al ser profundo, es mucho más estable que el sistema superficial y sí se puede garantizar que en efecto esto es un empotramiento. Entonces, claro, yo puedo tener en este modelo, además incluso hasta una especie de curva, que la van a ver aquí ahora. Fíjense, si yo entro aquí y le digo dame la curva, yo vería la curva del pushover. Tengo un modelo que ahora incursiona en el rango elástico, pero con la cimentación incluida. Entonces yo puedo en cualquier fase, si estos son los pasos del pushover, pudiera decirle, mano, yo quiero que me des la fuerza axial que se genera en el elemento para el pushover en un determinado paso, por ejemplo el 16, ¿verdad? Entonces le puedo decir, dame los valores, puedo acercarme, puedo chequear las columnas, por supuesto, pero también puedo chequear los pilotes. Y sabría, digamos, en el caso que aplique, si me acerco por aquí, digo, bueno, perfecto, mira, aquí llegan 61.000 axial. También podría saber el cortante, podría saber cualquier cosa. Entonces yo puedo validar dentro de este modelo que ese sistema de cimentación es apropiado tanto por rigidez, ¿sí? Tanto por rigidez como evidentemente por resistencia. De hecho, fíjense que el periodo de la estructura, en este caso, estamos hablando de un periodo de 1.59 segundos y que seguramente sería muy similar al periodo que tendría la estructura donde no he hecho pilotes y donde simplemente la estructura es una estructura estándar, ¿verdad? Sin necesidad, digamos, vamos a decirlo así, de tener que incluir las cimentaciones y nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco lo que en principio me parecía apropiado destacar, ¿no? El hecho de que cómo se correlacionan esos incrementos, ¿no? De hecho, hay muchos más ejercicios, evidentemente. Yo tengo aquí muchos más casos. Puedo abrir otro que tenía también preparado por allí. Déjenme ver si aquí lo puedo buscar. Sí, en efecto sería este caso de acá. Vamos a ver una estructura un poquito distinta. Esto es una estructura de este estilo, una estructura irregular que tiene arriostramientos. Bien, y una estructura completamente metálica.
que pasaría lo mismo, con qué fuerzas diseñamos, ¿no? Ya entendiendo que digamos que tenemos que utilizar amplificaciones, etcétera, aquí se dan una serie de combinaciones de carga que tienen amplificaciones. Porque este EMH1 es un sismo que está amplificado. Si vemos el load cases, sería un sismo amplificado, como bien lo define el AC7. Y ese es un sismo que, fíjense, este es 7357 contra un sismo estándar que tiene 2452, o sea que puede estar amplificado 3 veces perfectamente, ¿no? Entonces, cuando yo analizo esta estructura, voy a la base, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo vería cómo se producen fuerzas, reacciones ante una combinación, por ejemplo, como la 5A o la 5B normal. Fíjense, aquí vean este valor, por ejemplo, de aquí de la esquina, el que tiene 249. Podemos monitorear ¿no? Entonces vean cómo esa fuerza cambia en el momento que yo le pongo el pushover y voy aumentando de pasos. Voy a aumentar de pasos. Fíjense que ya pasó, sigo aumentando de pasos, ya llega a 434. O sea, en comparación, y aquí sigo aumentando, a 434 en comparación a lo que podía producir la combinación 5A de 249. O sea, vemos el incremento. De hecho, en ese intento de llegar a una fuerza del pushover, es que se utiliza este caso amplificado 5A, que fíjense que aquí subestimó. Es decir, aquí quedó todavía un poco por debajo de la fuerza que me producía el pushover. O sea, que el pushover me dijo, no, la fuerza es aún mayor. Entonces, necesitamos, en primer lugar, como conclusión, incluir factores de amplificación sísmica que, digamos, sean consistentes a lo que pasará en el rango inelástico de la edificación. Y por otro lado, tenemos la vía del pushover para calibrar verdaderamente esas reacciones, no solo para el diseño de la cimentación, sino para la verificación real de la superestructura. Entonces, yo considero que esto es muy valioso, importante, porque bueno, es digamos, un mecanismo de diseño global, no solamente de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, voy a retornar aquí a la página web y aprovechamos de activar las cámaras. A ver qué dudas tenemos por allí. Y vamos cerrando entonces esta parte, ¿no? Yo creo que estaba interesante, ¿no, Luis? O sea, se ve claramente cómo esas fuerzas se incrementan, que tiene consistencia con esos factores de 2, 3, 4 que venimos implementando. Es decir, al final está clarísimo que al hacer el pushover, las fuerzas son mayores que las de las combinaciones de carga con el sismo estándar. Bueno, precisamente porque la estructura desarrolla una capacidad ya dentro del rango inelástico. Vamos a ver qué le parece a las personas que están conectadas. Pueden por allí un poquito sus comentarios. Y que sepan que evidentemente estas son cosas que nosotros abordamos desde el punto de vista de la consultoría, ¿no? Guiarles en el diseño, en el análisis y diseño estructural a aquellas personas que estén interesadas, empresas, etcétera, pero que también forma parte de nuestras especializaciones, como la de ingeniería estructural y sismo resistente, sobre todo también la de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura, y que en conjunto estas dos especializaciones forman el máster de ingeniería estructural y adecuación sísmica de edificaciones, donde se ve el diseño de la estructura y, por supuesto, la incidencia y el diseño de las cimentaciones que correspondan, tanto con un análisis lineal como con un análisis no lineal. Vamos a ver si hay por ahí algún comentario. De todas maneras, bueno, evidentemente se ha extendido bastante. Yo creo que está claro con la presentación que tú hiciste, Luis. Dejaste el concepto bastante claro, y con estos ejemplos de aplicación donde se ve cómo se incrementan las fuerzas en el pushover y cómo en comparación a las combinaciones de carga hay esa relación de 2, 3, 4, ¿no? Mínimo, ya genera digamos, despierta el interés de aquellas personas que a lo mejor desconocían estas cosas, el meterse profundamente a estudiar. Nosotros estamos aquí para servirles, para ayudarles desde el punto de vista, insisto, de consultoría o de formación,
Así que ya saben dónde contactarnos. Tienen allí también, aprovechando también la ocasión, voy a aprovechar aquí antes de atender la última pregunta, el calendario de formación, donde tenemos los cursos, especializaciones y másteres. Así que vamos a ver, por aquí había una pregunta, creo, o José Rangel dice, una conclusión sería que para el diseño de fundaciones se debería realizar un pushover. Para edificaciones de gran importancia, seguramente. No solamente para las fundaciones, realmente para la estructura, porque cuando tenemos mecanismos como las riostras o los muros, esto nos exigiría saber qué pasa con el resto de los elementos para cuando se llega a esa condición. Por ejemplo, en el caso de los muros, sabemos que el muro, para que lo tengan claro, a partir de la versión 318-2019 de la CI, o sea, la versión 2019, había que diseñar el muro por capacidad, el corte por capacidad. Eso implicaba que cuando llegábamos aquí, fíjense algo importante, teníamos que hacer un planteamiento de cuál es el nivel de cortante que llega al muro para la capacidad a flexión. Esto es un factor de amplificación. O sea, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuál es el cortante que se formará para cuando el muro llega a su máxima capacidad? Pero, ojo, no su capacidad nominal estándar o minorada, no. Su capacidad con un factor alfa de sobreresistencia de 1,25 y un phi igual a 1. Es decir, nosotros hacemos un phi de 0,60, 0,70. Ya llevarlo a 1 implica casi duplicar la capacidad, pero si además multiplicamos por 1,25 la sobreresistencia, podemos estar incrementando en 2,5 o 3 veces el valor, que es lo que justifica precisamente que estos factores se lleguen casi hasta 3, valores hasta 3. Si eso es cierto, bien, ojo, si eso es cierto, ¿qué pasaría entonces con un modelo como este, verdad? Donde cuando yo diseño la estructura, estoy asumiendo que aquí se va a alcanzar en el muro no la capacidad minorada, la capacidad total. Fíjense que cuando yo diseño el muro, se hace un diseño del muro y he diseñado el muro, este shear wall para la 318-2019, yo entro aquí y me aparece algo interesante. Me aparece que el programa ha calculado el omega sub b, el omega grande, digamos, el W sub b, y multiplica y fíjense que le da 2,57 y 2,57. O sea, el programa actualmente está calculando el factor de amplificación. Si este factor de amplificación es cierto, es porque prácticamente la capacidad de minorada se incrementará en casi 2,57 veces para convertirse en una capacidad esperada a flexión. Eso justificaría el hecho de amplificar las cargas globales en las reacciones, porque así como ese cortante se va a incrementar en chequeo para el muro, el cortante también estará en la cimentación. Entonces, habrá más cortante en la base del muro y si el muro tuviese que plastificar y llegar a su máxima capacidad, que no es la minorada, 2,5, 2,2 veces más, ese momento también se transferirá a la cimentación. Entonces yo tendría que preparar la cimentación del muro para que resista no su valor nominal, sino al final, es decir, cuando vemos aquí el sumario, a lo que me refiero es que en el caso del muro, cuando yo veo, por ejemplo, voy a definir una sección y defino una sección, por ejemplo, como esta, el N1, ¿verdad? Yo tengo que ver el diagrama de interacción del muro. Y yo tengo un diagrama de interacción con el phi, con capacidades, digamos, aquí porque está en toneladas centímetros, por ejemplo, pero 142.750, pero cuando yo le pongo phi e incremento el FY, se hace mucho más grande. Entonces, eso es lo que está justificando que se incremente, porque estamos preparando el muro por corte para la máxima capacidad esperada del muro por flexión. Pero eso va a tener repercusión sobre la cimentación. Entonces,
Si no lo hacemos, primero fallaría la cimentación antes que el muro por cortante. Entonces, es muy interesante, digamos, ese planteamiento. Bien, así que bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Sé que Luis ha estado por ahí colocando sus respuestas. Espero que esto les haya servido muchísimo, les haya sumado información. Y aquí seguimos, bueno, con nuestras planificaciones de webinar que tendremos ya a partir del próximo mes. Y bueno, espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en breve, prácticamente. Hasta luego.